mami, ¿qué quiere que le dé? Con los papás muchas veces es un poco más complicado, porque papá cuando quiere algo normalmente se lo compra, o papá hace prioridad la familia ante sus deseos, ¿cierto? La Biblia nos da ejemplos de cómo ser buenos padres, pero también nos da ejemplos de lo que no es ser un buen padre, porque hay buenos padres y malos padres. Hay padres en la Biblia que realmente no llevaron a su desempeño como debía de ser, y eso trajo consecuencias en la vida de sus hijos, como hay padres que fueron de ejemplos para sus hijos. Y es cierto que todos los padres, quieran o no, están dejando huella en la vida de sus hijos, ya sean buenas o sean malas. Pero algo estamos mirando nosotros como hijos de nuestros padres. Hoy yo les quiero hablar bajo el tema huellas imborrables. La idea de huellas imborrables en la Biblia se relaciona con la forma en la que vivimos nuestras vidas y cómo impactamos a los demás. Al seguir el ejemplo de Cristo, vivir según los principios de Dios y buscar su guía, podemos dejar un legado positivo o negativo. Estas huellas son esas huellas que permanecen por generaciones y que no se pueden borrar. Porque lo cierto es que nosotros podemos dejar una huella, pero puede pasar algo detrás de nosotros y ya no está. Pero cuando nosotros hacemos bien las cosas, aunque nuestros hijos no estén frente a nosotros, ellos siempre van a recordar lo que hicimos por ellos. Yo, antes de que arranquemos, yo les pido que se autoexaminen allí donde están sentados y se pregunten, ¿qué huella estoy dejando hoy para que mis hijos sepan a dónde ir, aún cuando yo no esté cerca de ellos mirándolos? Porque recuerden que nuestros hijos delante de nosotros son una maravilla, ¿cierto? Pero ¿qué son nuestros hijos cuando no están? Y porque realmente ustedes más bien no recibirían el título de padres si no tuvieran hijos. Entonces, he ahí lo que amarra y lo que le da fuerza a ser padres. Aunque sabemos que hay padres que no tienen hijos propios de su sangre, pero han sido ejemplo, testimonio y apoyo en la vida de otras personas y han forjado y han sido partícipes de ese carácter que se ha forjado en otra persona. Por lo menos yo no me crié con mi papá biológico, yo tengo padrastro, pero yo tuve y tengo un excelente padrastro. Muchas personas me han preguntado, porque hay muchas historias de los padrastros, y digo, no, mi padrastro es el mejor. Yo lo tengo desde los 4 años y no tengo ninguna queja. Y si volviera a nacer y si yo pudiera elegirlo como mi papá biológico, lo elegiría sin problema. Entonces, esa parte. Y para esto vamos a leer 1 de Pedro 2:21. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, para que también porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, yo les voy a contar una pequeña vivencia de alguien que ya no está. Era un papá que estaba a distancia de sus hijos, pero estaba pendiente a ellos. Era una niña y un niño, ya jóvenes, adolescentes. La niña había estudiado, había obtenido una licenciatura, pero no la ejercía. El joven había sido un poco más complicado y pues se había salido de la escuela, había sido
muy difícil que esta persona pudiese llegar a terminar sus estudios. Un día hablando con esta persona, me decía, estoy preocupado por mis hijos. Yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque siento que hice las cosas mal con ellos. Yo le decía, ¿por qué hiciste las cosas mal con ellos? Y él me decía, que mira, yo veo a mi hija sin futuro, tiene una carrera y es una carrera buena, debería estar ganando bien. Y no, ella prefiere estar en un bar ganando un sueldo de $600 donde ella pudiera estar ganando el doble y hasta el triple. No le veo futuro, mi hijo tampoco lo veo encaminado. Realmente siento que hice las cosas mal con él. Esa fue una conversación que yo tuve con esta persona tarde de la noche. Yo le dije a él, bueno, mira, lo importante en este momento es que aún estás vivo. Estás viendo las dificultades que están teniendo tus hijos. Creo que aunque ya tu hijo tenga 23 años y tu hija tenga 27 años, aún puedes estar al lado de ellos, ayudarles, guiarles, hablarles y decirles lo que tú estás creyendo y mostrarles qué opciones pueden haber para que ellos mejoren su caminar. Cerré el teléfono. Esas fueron mis últimas palabras para esta persona. Y al día siguiente me encuentro con la sorpresa que la vida no la alcanzó. Y yo no sé si yo fui la última persona con la que él habló, pero yo decía, si sus hijos pudieran saber el anhelo que había en el corazón de su padre. Con esto, y antes de arrancar con el mensaje, les quiero decir, no esperemos que sea tarde para dejar huellas imborrables en la vida de nuestros hijos. Porque este padre, aunque te quería, en su momento no supo, y cuando se autoexaminó ya era demasiado tarde. Porque el día de mañana no es prometido para nadie. Entonces, vamos a hablar un poco de ejemplos de padres que dejaron huellas. Padres que dejaron buenas huellas. Abraham. Abraham fue un hombre de fe, obediencia y dirección espiritual. Todos conocemos la historia de Abraham. Abraham fue un hombre que él siguió la voz de Dios, hizo la voluntad de Dios y asimismo se la expresó a su hijo de alguna manera. Conocemos que hubieron circunstancias, que hubieron cosas que de pronto nosotros pudiéramos señalar, porque es que el querer ser buenos padres no nos hace perfectos. El querer ser hijos agradables a Dios no nos hace perfectos, porque somos seres humanos limitados y en nuestras limitaciones podemos fallar. Entonces, algo que tenemos que llevar presente. Tenemos a José, el padre terrenal de Jesús. Este fue un hombre justo, obediente a Dios y protector de su familia. Porque este hombre, cuando supo lo que había acontecido con su novia, vamos a decirlo así para entenderlo, en estos tiempos, bueno, yo voy por fuera, eso no es conmigo, pero este hombre, él primeramente pensó en no dejarla a la vergüenza. Y cuando Dios habló con él por medio de su ángel, él entendió y obedeció lo que tenía que hacer. Y dice la palabra, nos enseña que él guardó y cuidó de ella. Y no le tocó hasta que no fue la hora. Así que este hombre nos habla de la protección a su familia. Jod. Todos conocemos la historia de Jod. Y creo que cuando nos hablan de un buen padre, todos nos vamos enseguida a Jod. Porque sabemos que Jod oraba por su familia, lo que pasó con Jod. Y Jod es un ejemplo de una persona que intercedía por sus hijos y buscaba el bienestar espiritual. Porque ¿cuántos de ustedes se levantan cada mañana y tienden una oración delante de Dios por si sus hijos han pecado? Él no estaba seguro de lo que sus hijos hacían, pero él lo hacía por si las moscas. Por si las moscas, yo voy un paso delante de ellos. Ahora, pero también habían padres malos en la Biblia. También hubieron padres que no fueron de buen ejemplo. También hubieron padres que de alguna manera
tropiezo para el andar de sus hijos. Tenemos a Elí. No corrigió a sus hijos y permitió el pecado. Elí, lastimosamente, a pesar de haber sido un hombre usado por Dios, un hombre que fue usado para inspirar, educar a otras personas, con sus hijos fue muy permisivo. Y es que yo no estoy en desacuerdo de que los papás pueden ser amigos de nosotros, pero los papás tienen que entender que ustedes no son nuestros mejores amigos. Pueden ser nuestro mejor consejero, pero jamás nuestro mejor amigo, porque nosotros les vamos a contar a ustedes la parte que a nosotros nos convenga que ustedes sepan. Yo de joven, y los que me conocen y me han escuchado, saben que yo fui bastante traviesa. Y digo de joven porque ya estoy casi llegando a ser una señora de las 4 décadas. Entonces, yo, cuando me llegó la etapa de que los muchachitos me enamoraran, yo tenía una táctica. El que no me gustaba, yo iba donde mi papá y le decía: papi, sutanito me está molestando. Cuando yo paso por la calle me enamora y a mí no me gusta que me enamoren. Mi papá iba y peleaba y regañaba. Cuando a mí me gustaba yo no decía nada. Hasta un día que mi mamá se dio cuenta y le dice a mi papá: mira, deja de estar yendo a pasar pena. Que Yuris Milena, el que le gusta, no te lo dice. Hasta ahí le llegó a mi papá y a pelear por mí a la calle. Entonces quizás es algo chistoso, es algo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta eso como padres. Es bueno tener una vida de comunicación con nuestros hijos, pero también es cierto que nosotros no podemos tapar el sol con una mano. Y que hay muchas cosas que nuestros hijos no nos los van a decir, ya sea por temor o porque simplemente saben que a ustedes no les va a gustar. Pero eso no quita del que ustedes no deben de ser permisivos. Ustedes no se pueden volver permisivos para tener a sus hijos contentos, porque eso puede traer consecuencias sobre sus vidas. Ahora, tenemos a otro. Tenemos a Manasés. Este fue el que más me aterrorizó, porque uno escucha hablar de muchas cosas, pero cuando leía Segunda de Reyes, me di cuenta que este señor hizo lo malo ante los ojos de Dios y llevó al pueblo a pecar. Y no solo eso, cuando leía que él pasó su hijo por el fuego, ¿cómo un padre puede hacer eso? O sea, yo sé que de pronto puede ser contradictorio porque me van a decir: pero Abraham Dios se lo pidió y él estuvo a esto de hacerlo. Pero son perspectivas diferentes, son cosas diferentes. Y este hombre era un hombre malo de corazón, realmente. Y sus actitudes fueron piedra de tropiezo para otras personas, incluso su familia. Lot, yo siempre cuando veía a Lot, yo decía: pero ¿por qué las hijas de Lot hicieron eso? Cuando escuchaba la historia y la leía, yo decía: pero ¿por qué? Yo entiendo la situación, entiendo las cosas, pero cuando preparaba este mensaje, llegué a la conclusión, y por lo que pude leer, que sus decisiones comprometieron la moral y la seguridad de su familia. Realmente no fue una persona sabia, no fue una persona que se dejó llevar por el consejo de Dios. Y algo que leía y me decía era como que él básicamente buscó agradar a la sociedad en la que estaba, para estar bien y encajar dentro de donde él estaba. Aunque él no practicara cosas que allí se practicaban, pues estar bien, estar cómodo. Ahora, que ya hemos visto un poco de padres buenos y padres malos, ¿qué tipo de huellas están dejando como padres? ¿Inspiradoras o destructivas a sus hijos?
¿qué estoy haciendo yo que sea de admirar o que mis hijos digan cuando yo crezca o cuando yo sea así, me gustaría hacer tal cosa como la hace mi padre? Ahora bien, los ejemplos de los padres en la Biblia, tanto buenos como malos, nos ofrecen lecciones importantes sobre la paternidad. Una de esas lecciones es la importancia de la fe y la obediencia a Dios. Los buenos padres en la Biblia siempre demostraron su fe y confianza en Dios, guiando a sus hijos en el camino de la verdad y la justicia. El amor y el cuidado como base de la paternidad. Un buen padre siempre amará y cuidará de sus hijos, dándoles una educación sólida y guiándolos en un camino de la vida. Otra es la disciplina y la enseñanza como herramientas de crianza. Un buen padre no solo ama y cuida de sus hijos, sino que también los disciplina y les enseña sobre los valores y principios de la vida. La disciplina no es castigo, hermanos. Hay muchas formas de disciplinar. No es que usted tiene que coger siempre la vara y dar porque tiene que disciplinarlo. Falso. A veces, entre más nos pegan, más hacemos las cosas. Y se lo dice a alguien que supo lo que fue llevar golpe. Yo llevé golpe como usted. Mi padrastro jamás me ha pegado. Jamás. Una sola vez mi papá intentó pegarme. Intentó, porque solo me estremeció y tenía toda la razón. Y no pudo pegarme porque se puso a llorar. Así que él lloró por mí y no me pegó. Pero mi mamá, ella no tenía que ver con nada. Ella me pegaba. Y yo muchas veces, aunque sabía que cuando llegara me iban a pegar, yo disfrutaba. Así que la disciplina no es dar golpes. Tengámoslo muy presente. Se disciplina con un buen ejemplo, se disciplina con un buen testimonio, se disciplina con buenas costumbres, se disciplina compartiendo tiempo con la familia. Hay cosas que se aprenden más llevadas a los hechos y al ejemplo que con los malos actos como tal. También tenemos que tener en cuenta que la importancia de la comunicación y la confianza en una relación sana entre padre e hijo se basa en la comunicación abierta, la confianza y el respeto mutuo. Porque ustedes los padres nos exigen respeto todo el tiempo. Y aunque ustedes tienen todo el deber de regañarnos y de corregirnos, hay veces que los padres tienen que tomar un tiempo antes de dirigirse a un hijo, porque puede ser que están muy enfadados y llegan a decir palabras que terminan diciendo luego por qué lo hice o por qué tomé esta decisión así. Entonces hay momentos que es mejor pensar antes de actuar y sí debería de ser siempre, pero realmente cuando nosotros los hijos le fallamos a los padres, los papás no están para pensar, los papás están para actuar en el acto. Pero el respeto mutuo, la confianza y la comunicación son principales a la hora de lo que usted quiere dejar como enseñanza en la vida de sus hijos. La responsabilidad de guiar a los hijos en el camino de la vida. Un buen padre siempre guiará a sus hijos hacia el éxito, la felicidad, dándole las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Ustedes, como padres de 40, 35, 45, 50 años, no sé, para llegar donde ustedes están, han tenido que pasar muchas cosas. Y en algún momento ustedes van a ver a sus hijos atravesar momentos parecidos a los que ustedes vivieron. Ustedes tienen dos opciones. O lo dejan que se estrelle contra el muro para que aprenda, porque nadie experimenta en cabeza ajena, o lo sientan y hablan con ellos y les cuentan su historia de vida. Miren, algo que yo he aprendido es que muchas veces uno gana más compartiendo nuestra historia de vida bien compartida que con los gritos y los regaños. Porque yo sé que en la
la vida hay cosas que usted quizás no quiere contarle a nadie. Pero mi filosofía de vida personal es que cuando yo me acerco a una persona o cuando Dios me permite hablar con una persona, si no es para edificación, que no sea para destrucción. Y creo que así mismo debería ser la vida y la filosofía de los padres. Los padres son para bendición. Ahora, si nosotros queremos seguir buenas huellas como padres, para poder dejar buenas huellas a nuestros hijos, nosotros tenemos que seguir las mejores huellas, que son las de Jesucristo. Ese es nuestro modelo a seguir. No hay otro modelo. No hay. La psicología nos puede ayudar, la filosofía, consejeros y todo. Pero nuestro mejor modelo a seguir es Jesús, 100%. Ahora bien, Efesios 5, del 1 al 2 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos dejó un camino claro, un ejemplo sin error. Cristo nos modeló en todos los aspectos de la vida. Él nos enseñó cómo podemos ser consejeros, cómo podemos reclamar nuestros derechos. Nos enseñó cómo orar al Padre, cómo guardar a nuestros amigos, cómo enseñarlos a que guíen a otras personas. Él nos enseñó todo. Entonces, ¿por qué no aprender del mejor? Si lo hemos aceptado en nuestros corazones. ¿Por qué ir a buscar consejos fuera, donde tenemos cerca de nosotros la mejor herramienta, el mejor ejemplo y el mejor testimonio? Recuerden que la Biblia es nuestro manual de conducta. Si los padres siguen las pisadas de Cristo, sus hijos seguirán un camino de vida. Recuerden que la Biblia nos llama a nosotros los hijos a honrar a los padres. ¿Cierto? Y yo amo ese versículo porque yo lo uso de ambas caras. Cuando mi mamá o mi papá, bueno, más que todo mi mamá, se pone así como muy difícil, yo le digo: bueno, mami, a mí la Biblia me dice que hay que honrar a padre y madre. Y de hecho es un mandamiento con promesa y yo quiero que me vaya bien en la vida. Pero cuando mi mamá o mi papá se ponen difíciles, yo le digo: oiga, pero después de ese versículo hay otro versículo que dice que usted se tiene que portar bien. En otras palabras, para que usted me entienda. Mis hermanas me han escuchado varias veces decirle eso, y ya un día no pudieron más, y me dice: Yuri, ven acá, ¿cuál es ese versículo? Porque es que yo me lo tengo que aprender. Pero entonces, nosotros estamos llamados a honrarlos a ustedes. Yo sin enaltecerme, yo me considero una buena hija. Independientemente de lo que yo viví de mi niñez, yo honro a padre y a madre las veces que me sean necesarias. Yo perdí mi papá biológico hace 14 meses. Yo no conocí mi papá biológico sino cuando tenía 19 años. Cuando él se separó de mi mamá, yo tenía 2 años y medio. Yo lo conocí cuando yo iba a tener 19 años. Antes de él morir, como 2 meses antes, yo recibí una llamada. Yo lo vi a él como 6 veces en mi vida. Mi papá era un indigente. Mi papá era una persona de la calle. Mi papá biológico. Yo recibí una llamada que me dijeron: tu papá está mal, hay que ayudarlo. Pero resulta que ya tiempo atrás yo lo había querido ayudar. Porque mi papá, mi padrastro, siempre me dijo: hija, el día que tú puedas y tengas que ayudar a tu papá, hazlo. Hazlo porque él es tu papá. Y por eso les digo que yo tuve el mejor padrastro de la vida. Mi papá nunca se negó a que nosotros viéramos y honráramos a mi papá biológico. Así que cuando me llaman, yo lo llamo a él. Le digo: papi, mire que me llamaron, que Abraham está muy mal, así, así, así.
Mi papá me dijo, hija, haz lo que tú puedas hacer. Así fue que yo me llamé, me puse en contacto, digo que necesitan, como ayudo. Pero lastimosamente ya él estaba muy mal. Su grado de adicción a las calles, vamos a llamarlo así, era ya muy alto. Y por mucho que lo quisieron ayudar, él se escapó, hizo lo que no debía y quedó tendido en la calle. Así que yo con mi padre biológico compartí poco y no tengo un buen testimonio de él, pero Dios me regaló un padre que dejó muchas cosas por darnos un buen ejemplo, a mis hermanos y a mí. ¿Cuáles son las huellas de Cristo que los padres deben imitar? Primero, el amor incondicional. Y eso lo podemos ver en Juan 13:1. No les voy a leer todos los versículos porque nunca terminamos. Amar a los hijos sin condiciones. Jesús nos amó sin condiciones. Él no hizo excepción en ninguno de nosotros. Servicio y humildad. Eso lo podemos ver en Juan 13 del 14 al 15. Y dice, ser líderes que sirven. Muchos de ustedes vienen a la congregación con sus hijos. ¿Qué ven sus hijos que ustedes hacen mientras que están en la congregación? Tercero, oración constante. Marcos 1:35. Padres que oran enseñan a depender de Dios. Si su hijo lo ve siempre orando y buscando de Dios, su hijo va a saber a dónde ir cuando tenga una dificultad. Él va a buscar su consejo, pero él sabe que tiene que orar. Y el pastor muchas veces nos ha contado, o la pastora, creo que es Cristiancito, que en un momento tuvo una dificultad en su escuela y él se puso a ayunar porque él veía que su papá ayunaba cuando tenía dificultades. Entonces, nosotros sí podemos dejar buenas huellas. Y muchas veces nosotros hacemos cosas sin querer o sin pensarlo y hay alguien detrás de nosotros que nos está observando. Cuarto, obediencia al Padre Celestial. Filipenses 2:8. Jesús fue un modelo de obediencia total. Total a su Padre. Porque todos sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pero como hombre se mantuvo obediente hasta el final. Porque siendo quien era, yo no voy a pagar pecado por otro. ¿Para qué? Si al final van a volver a pecar. ¿Para qué iba a pasar? ¿Por qué él tenía que pasar ese sufrimiento y todo lo que pasó a causa de nosotros? Para que nosotros hoy estemos sentados en esta silla y podamos hablar de su palabra y podamos hablar de él y queramos ser imitadores de él. Padres, si quieren dejar una huella imborrable, empiecen por seguir las huellas de Cristo. Yo más que traerles un sermón es una invitación a que se autoexaminen. No les traigo una palabra de motivación, no. Autoexamínense como personas, como padres. ¿Qué están haciendo ustedes como padres? ¿Qué están haciendo ustedes como personas? Porque ustedes tienen unos hijos que van a seguir sus huellas, pero también tienen sobrinos, también tienen hermanos, tienen vecinos. Créanme que el simple hecho de ser cristiano es una razón para que haya muchos ojos sobre nosotros y sobre ustedes. Simplemente decir soy cristiano es una razón para que todos vamos a ver cómo actúan. Y realmente hay una cultura cristiana la cual nosotros por más que queramos esconder no podemos. A mí me acaba de pasar en clase, que estábamos en clase hablando, charlando con el profesor, y de la nada yo salí hablándole a los compañeros y yo que no, hermano, tal cosa. Y que ay. Después el profesor dijo algo y yo, sí, profesor, amén. El profesor ya me quedó como mirando y profe, disculpe, yo soy cristiano. Qué pena. Y son cosas quizás involuntarias. Pero si ustedes tienen una vida de oración, de comunión, de obediencia, una vida que sigue a Cristo, que buscan en todo tiempo imitar a Cristo, ustedes no van a necesitar que nadie les recuerde que ustedes son cristianos. No van a necesitar mirar a ver si lo están haciendo bien. Porque como ustedes saben que ustedes tienen una comunión directa con Dios y que ustedes todos los días se bañan en ese aceite especial,
ustedes saben que lo están haciendo bien. Y saben que sus pisadas van a ser fuertes. Que sus pisadas están dejando grandes enseñanzas. Que sus hijos van a poder seguir ese camino y ustedes saben que no van a ir a un despeñadero. Porque es cierto que ustedes no pueden evitar que sus hijos se equivoquen. Ustedes eso no lo van a evitar. Pero sí pueden ayudar que cuando eso suceda, ellos sepan dónde tienen que ir y por qué ese es el lugar seguro. Ahora bien, recomendaciones para dejar huellas imborrables. Primero, ama y corrige con sabiduría. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece más. El que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina bíblica es una huella de amor, no de castigo injusto. Tenemos que saber cómo vamos a disciplinar, cómo vamos a hablar. A veces hay temas que quizás como padres no saben cómo abordarlo con los hijos. Pero hoy por hoy, usted se queda sin conocimiento si quiere. Porque hoy usted coge el celular y usted le habla, le dice, mira, ayúdame con tal cosa, y le arroja toda la información del conocimiento secular que usted no conoce. Porque el bíblico tiene que estar con usted siempre. La parte espiritual tiene que ser parte de su vestido diario. Eso no es algo que usted se lo quite y lo cogió porque lo necesita. Esa es su vestimenta diaria. Diaria. Segundo, dedica tiempo de calidad. ¿Cuántos decimos estamos ocupados y por eso no comparto tiempo? Yo no voy a llamarlo envidia, o es envidia, no sé. Pero admiro los papás, las familias que sacan tiempo y se van a una cena. El pastor yo sé que lo hace con su familia. El hermano Johnny sé que lo hace. La pastora Victoria con su esposo sé que tienen tiempo que salen y cenan con su familia. Michael sé que también lo hace. Hablo de ellos porque son como que con los que más interactúo y sé que lo hacen. Y eso es muy bonito. Porque cuando usted sale de su hogar a un lugar diferente y comparte con su familia, usted allí sin darse cuenta, usted está creando un ambiente de confianza. Usted está instruyendo a sus hijos en cosas diferentes. A Jairo yo lo vi, bueno, no lo vi, vi un video donde para el Día de la Mujer, si no estoy mal, él no solo le llevó un detalle a su esposa, él le llevó un detalle a su hija. Y yo recuerdo que yo le escribí a la Xuri porque eso me gustó tanto, porque saben, sin salirme del tema, hoy por hoy las niñas, las mujeres, buscamos parejas en las que nosotros podamos como apoyarnos, como llenar el vacío que dejó nuestro papá. Pero si nosotras tuvimos un papá que lo llenó todo, que nos amó, que nos dio regalos, que nos dio flores, que nos abrazó, que nos dijo te vistes bonita, ¿ustedes creen que nosotros vamos a buscar un hombre solo para que nos diga eso? No, yo tengo mi papá. Entonces ustedes crían confianza y una buena autoestima en sus hijos. Ustedes deciden cómo los quieren criar. Asimismo con los varones, si sus papás fueron hombres que amaron a sus esposas, que nunca vio maltratar a su mamá, que siempre la vio tratar bien y que cuando hubo una discusión no fue para todo el barrio, su hijo va a saber cómo tratar a su esposa. Y por ende, como hijos, van a saber cómo tratarlos a ustedes como padres. Eso es como una ley, como una cosa va amarradita con la otra. Miren, para nadie es un secreto que yo trabajo en casa de familia. Yo voy a tener 12 años en esa casa de familia. Y pregúntenme si algún día yo he visto a mi jefe gritar a mi jefa o viceversa. Yo no sé si ellos pelean. Yo nunca los he visto. Nunca. Y de hecho, algo que yo siempre admiré fue que yo veía a mi jefe, cuando llegaba su papá, correr hacia él y darle un abrazo y un beso en la frente, siempre.
hasta unas horas antes de su muerte. Los vi, fueron 3 varones, son 3 varones, y a los 3 los vi con la misma cultura o la misma educación. Abrazaban y besaban a su papá. Y unas horas antes de que ya se sabía que el Señor ellos 3 se reunieron, lo metieron a una bañera para bañarlo. Ellos se encargaron de su papá. Y eso me habla de que él fue un papá que dejó huellas imborrables, de que él fue un buen padre. Sea un ejemplo de integridad. Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. No se trata de perfección, sino de coherencia. Que lo que yo hablo vaya de la mano con lo que yo hago. Ya les hablé de dedica tiempo de calidad. Deuteronomio 6, del 6 al 7, que es donde están los mandamientos, hay una frase que dice: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Enseñar con el ejemplo y con el tiempo compartido. Otra es: ora por ellos constantemente. ¿Cuándo tienen que orar por sus hijos? O sea, que eso es en la mañana, en la tarde, a la hora que ustedes sintieron la necesidad de orar por sus hijos, háganlo. Eso no es tiempo perdido, eso no se los cobran, eso no les va a vaciar la chequera, al contrario, los va a nutrir a ustedes como seres humanos. Job 1:5, ahí está donde nos habla de que él ofrecía holocausto por ellos. La intercesión de un padre tiene poder eterno. Yo siempre he dicho que la oración de una madre y de un padre tumba cualquier otra cosa. Eso tiene un contacto directo. Y por último, inspira en fe y confianza en Dios. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El liderazgo espiritual comienza con la decisión y el ejemplo. Y hemos escuchado a muchos hijos de líderes que dicen: el hombre que ustedes conocen o la mujer que ustedes conocen no es la que yo veo en casa, no es con la que yo comparto. Entonces, ¿de qué nos sirve que el de la calle tenga un buen testimonio de nosotros si las personas que conviven y duermen con nosotros no nos conocen? Y para ir concluyendo al tema, todos los padres dejan huellas, pero solo las huellas en Cristo son imborrables. Hoy es un buen día para renovar tu compromiso como padre siguiendo a Cristo. Que tus hijos puedan decir: las huellas de mi padre me llevarán a Cristo. Recuerden que nosotros somos instrumentos de Dios y que sin Él nosotros no somos nada. Y entonces, si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos testimonios y de buen servicio en la sociedad, ¿qué huellas tenemos que mostrarles o qué huellas tenemos que seguir? ¿De quién tenemos que hablarle? ¿A quién tenemos que parecernos? Si somos cristianos, ¿a quién? O nos enredamos en una modernidad que va volando y que de hoy pone de moda el azul, pero mañana es el rojo y pasado el verde. Entonces nuestros hijos no van a tener una identidad propia. Pero Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si nosotros nos apoyamos en Él, nuestros hijos van a ser cimentados bien, van a estar bien formados, van a tener una identidad genuina. Y nosotros vamos a recibir los beneficios de ese trabajo. Porque un hijo bien formado va a ser un hijo que honra a padre y a madre en todo tiempo, sin importar qué tiene que hacer a un lado para honrarlos, sin importar qué tiene que hacer a un lado para que sus hijos sean bien y sean de provecho a una sociedad. Porque nosotros queremos un mañana diferente,
pero nosotros tenemos que poner parte, nuestro granito, y ese granito está en nuestros hijos, porque de alguna forma ya nosotros dimos lo que íbamos a dar. Nuestros hijos están creciendo. Y aquí hay personas que tienen hijos de 4, 5 años. Salmos 112, del 1 al 2, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Entonces, apóyense en el Señor. Honren a Dios primeramente. Dejen buenas huellas, que sus hijos puedan verlas, que no sean huellas que las borra cualquier viento. Y ustedes van a ser honrados el día de mañana. Ustedes van a ser bendecidos por lo que ustedes siembren el día de hoy, porque eso es lo que los hace ser padres. Sin sus hijos ustedes no pueden ser padres, y con malos hijos se van a sentir avergonzados de ser padres. Entonces, Dios no los llamó a ser padres para estar avergonzados o tristes. Dios los llamó para ser felices siendo padres, para ser instrumentos, porque esto es una cadena, hermanos. Ustedes hoy la siembran, mañana nuevamente, ustedes lo que ustedes entregan hoy, mañana lo van a recibir de otra persona. Yo básicamente con esto yo termino, pero antes de terminar, ahora vamos a hacer viceversa. Comenzamos, las esposas oraron por ustedes, porque ese es el complemento inicial para ustedes volverse padres, ¿cierto? Esa mujer sabia que Dios colocó al lado de ustedes. Y gracias a esa mujer sabia y a esos momentos especiales que ustedes han compartido con ella, entonces llegaron los frutos por los cuales hoy ustedes son padres. Entonces vamos a pedirle a esos frutos que se levanten de sus lugares y vengan a orar por sus padres. A ver, los hijos de pie, y ahora ustedes son los que van a orar por sus padres. Quizás esta mañana, como decía Andrés, no les dio tiempo de abrazarlos y decirles feliz día. Recuerden que no es un solo día, es todos los días. Por favor, a ver, todos orando por sus padres. Y si hay algún papá solito, adóptenlo, no lo dejen solo. A ver, que nadie quede solito. Padre celestial, mi Dios, Señor, gracias. Gracias, mi Rey, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos en esta hora, Señor. Mi Dios, eres tú el motivo de esta celebración, eres tú el motivo de este homenaje.